Dios. Y hemos aprendido algunas cosas, los cuales siempre nos ayudan a ser mejores adoradores. Eso es lo que procuramos, que el conocimiento de Dios nos lleve a ser cada día mejores adoradores. En esta tarde, nuestro hermano Josué, él va a traer el estudio con relación, ya él lo va a explicar, a la creación y la evolución, que no está aparte de nuestro estudio de Dios y de la doctrina que estamos estudiando acerca de él. Así que le damos esta oportunidad a nuestro hermano. Buenas noches, hermanos. Este es un tema que generalmente hemos tratado con estudiantes. Me sorprendía no ver ninguno aquí realmente hoy en esta noche. Pero no importa, realmente yo quería hablar de los adultos sobre la importancia del tema. Generalmente cuando se habla de este tema, nos concentramos siempre en detalles, en evidencias y cosas así. En esta noche no vamos a meternos en ningún tipo de aspecto de evidencias ni este tipo de cosas. Solamente vamos a considerar la importancia del tema. Yo no sé si tú estás listo para... Okay. Yo recién acabo de leer, muy acorde a lo que vamos a tratar, un escrito que encontré en el internet que dice que el Comité de Cultura, Ciencia y Educación de la Asamblea Parlamentaria, estoy tratando de hacer una traducción, estaba en inglés, del Concilio de Europa, publicó un reporte, o sea, un proyecto de resolución titulado Los peligros del creacionismo en la educación. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero simplemente el título de este proyecto ya está diciendo de qué podemos esperar. El principal autor del reporte es Guy Lenganet, o algo así, un nombre francés, porque es un hombre francés, un socialista francés. No quiere saber nada de Dios. Entre las cosas ridículas y absurdas que este hombre afirma como presidente de este comité, me voy a permitir la libertad de traducirlo, sería algo así. Una de las afirmaciones que este hombre dice: ¿cómo puede considerar el mundo viviente sin la medicina? ¿Cómo podemos entender un mundo actual sin la medicina? Dice, esto parece absurdo, pero si removemos la enseñanza de la evolución del currículum, como piden los creacionistas, esto podría ser no solo posible, sino el fin de la investigación médica. Usted se está dando cuenta de cómo se manipula la opinión pública. Realmente la evolución no tiene absolutamente nada que ver con la medicina. La evolución no ha aportado nunca nada a la biología, mucho menos a la investigación médica. Sin embargo, en el supuesto nombre de la ciencia se le hace creer a la población que los avances de la ciencia y la tecnología tienen algo que ver con el soporte filosófico, porque en realidad es una filosofía de vida y una filosofía antibíblica de la evolución. Vivimos en este mundo. Este es el mundo en que nos estamos viviendo. Recientemente, en el mes pasado de mayo, finales de mayo, creo que mayo 25, un grupo de científicos cristianos inauguraron el primer museo creacionista en América. ¿Sabían eso? Inmediatamente los ateos se movilizaron para protestar y tratar de impedir que el museo fuera abierto. A ellos no les basta de que su filosofía es predicada en muchos museos, pero ellos quieren impedir que los que no piensan como ellos tengamos derecho a la opinión y a la expresión de nuestras ideas, de nuestras creencias, aunque la Constitución de la República nos dé ese derecho.
Estamos viviendo en un mundo muy convulso, muy, ¿cómo pudieron definirlo? Confuso, donde se dicen muchas cosas. Hoy la iglesia está haciendo algo así, como era nuestra costumbre, predicar el evangelio. Se predica el evangelio por la televisión, por la radio, en un estadio, en la iglesia, en el templo. Pero gran parte de la semilla que estamos lanzando hoy está cayendo entre espino, entre piedra, entre aves de rapiña que están listos para devorar. Y estamos notando una creciente dureza en contra del evangelio. Y muchas veces gastamos muchos esfuerzos sin darnos cuenta por qué realmente estamos cediendo terreno. ¿Qué pasa muchas veces con nuestros jóvenes? Me refiero en sentido general a la juventud en la sociedad, que no tienen interés en la religión de ningún tipo. No tienen interés tampoco en las virtudes de ningún tipo. Y ni siquiera tienen interés en la educación. Tal vez usted se sorprenda, pero yo he conversado con profesores, incluyendo mi hermano, me decía en un email, que se preparaba para las clases mucho más de lo que necesitaba, por si algún estudiante le hacía una pregunta, pero que en realidad los estudiantes entraban y salían y a nadie se le importaba hacer una pregunta. Sencillamente se sientan, oyen, porque tienen el deber de hacerlo, se paran y se van. Vivimos tiempos tristes. Yo recuerdo que cuando yo era un poco más joven, y no soy muy adulto, pero todavía veo personas que creían su sistema de filosofía, incluso los ateos, y estaban dispuestos a discutir. Creían aquello y sentían pasión por aquello, aunque estuvieran en un error, y trataban de razonar. Hoy vivimos en un mundo, como muchos lo han llamado, en el mundo postmoderno, donde la verdad no importa. Y si nos damos cuenta, si nos detenemos a pensar, estamos tratando con un problema muy, muy difícil. Una generación que no le importa la verdad es una generación que se puede manipular en cualquier sentido y que se puede prestar para cualquier cosa. Ese fue el sueño de Hitler, ese fue el sueño de otros grandes dictadores, convertir una masa y moldearla. Pero siempre encontraron resistencia porque había personas con principios. Pero lamentablemente las cosas han cambiado mucho. De los años 60, por ejemplo, dice que el 65% de la población de este país creía en la Biblia como palabra de Dios. Dice el doctor Donso que cuando él fue a la universidad en los años 50 y tanto, emborracharse o copiar de un examen era un delito, era algo escandaloso. Hoy los estudiantes se matan en los colegios. Entonces tenemos que entender que está sucediendo algo en nuestra cultura. Y a veces sencillamente vemos movimientos de personas. Y me perdonan porque simpatizo con los inmigrantes y ojalá que los legalicen a todos. Lo que les voy a decir no quiero que lo malinterpreten. Pero durante las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, el 1 de mayo, supuestamente para apoyar a los inmigrantes, yo pude observar, porque me lo hicieron llegar, videos documentales donde detrás de las manifestaciones habían personas vendiendo y regalando libros de Marx, de Lenin, de todos los comunistas, con camisetas del Che Guevara, y yo me pregunto, esto no es un movimiento realmente para apoyar a los inmigrantes. Están utilizando el dolor del inmigrante, la inseguridad del inmigrante, para vendernos su agenda política. Y queremos ayudar a los inmigrantes y simpatizamos con el dolor de las personas que están en este limbo migratorio. Pero la iglesia tiene que tener cuidado.
con las declaraciones que hace, porque hay muchas fuerzas moviéndose debajo de la cultura. El sistema de educación ha sido raptado por el liberalismo ateo, evolucionista y marxista. No podemos decir otra cosa. Tengo muchos amigos profesores, especialmente en New Jersey, que me contaban las cosas que se decían. Incluso leí un artículo reciente donde un científico norteamericano, el cristiano, alertaba a la comunidad evangélica de un reciente congreso que hubo de la Asociación Científica Americana, donde los evolucionistas dijeron que no podían esperar a la secundaria para enseñar evolucionismo porque era demasiado tarde. O sea que los niños que ya habían sido enseñados en los principios cristianos no era fácil de removerlos de su fe. Así que ellos plantearon la necesidad de introducir el evolucionismo desde los primeros grados de la enseñanza para contrarrestar la enseñanza bíblica. Lamentablemente muchas veces en las iglesias no se entiende esto. Una vez yo conversé con un señor, recientemente, muy educado el señor, muy académico el señor, y cuando tocamos este tema él se ofendió. No, eso no hay necesidad de hablar de eso. Yo le dije, señor, usted tiene 50 y tantos años. Usted está preocupado ahora por el mortgage de su casa o de sus casas, porque tiene varias. Usted está preocupado ahora por sus hijos, por su educación, por otras cosas. Usted no está preocupado ahora con asuntos de evidencia y de respuestas a las preguntas de los estudiantes, porque ese no es su mundo. Pero para ellos sí es importante. Para ellos es importante que la iglesia tenga una respuesta a sus necesidades. ¿Podemos cambiar? El problema es el siguiente. Hoy en día, más de 2/3 de la población no cree que hay tal cosa como verdad. Ni tampoco cree que la Biblia es la palabra de Dios. Usted se pone a pensar, entonces cuando le decimos a una persona de la nueva generación, como alguien le llamó en un libro que miré recientemente, La generación desconectada, usted le dice, la Biblia dice esto y esto, y le dicen a usted, ¿y qué me importa lo que la Biblia dice? Y tal vez nosotros no le damos pensamiento a esto, pero fíjense que es la misma reacción que nosotros mismos tendríamos si alguien viene a decirnos lo que dice el Corán. Como para nosotros el Corán no tiene autoridad divina, si una persona de la religión islámica viene y nos dice algo del Corán en el supuesto nombre de Dios, nosotros no le prestamos atención. Pero la juventud no le está prestando atención de lo que nuestros maestros en la iglesia están diciendo, porque están dudando de la autoridad de la Biblia. Tenemos aquí un ejemplo: la presión de las amistades. Jesús te ama, la Biblia lo dice. La Biblia no es verdad. Eso es lo que le dicen los compañeros a nuestros hijos en la escuela. La Biblia no es verdad. Por ejemplo, ¿de dónde tomó Caín su esposa? ¿Dónde entran los dinosaurios en la Biblia? Usted puede ir a un museo y ver enormes dinosaurios ahí, y le dicen que tienen 65 millones de años. ¿Cómo ponemos esto en el relato bíblico, hermano? ¿Cómo sabe que existe Dios? ¿De dónde vienen todas las razas? Si Dios creó a Adán y Eva. Muchas veces, lamentablemente, nuestros hijos tienen que decir no sé. Y los padres también, cuando los hijos le preguntan. Usted dirá, bueno, nosotros no somos científicos. Es cierto. Nosotros no somos científicos. Pero sí hay respuestas. ¿Podemos seguir cambiando? Sí hay respuestas. Y si hay institutos cristianos con científicos que se dedican a viajar por las iglesias a dar conferencias. Recientemente, el año pasado, tuvo una gran conferencia de toda una semana de científicos cristianos en Fort Lauderdale.
es bueno que cuando nosotros sepamos cosas así, nosotros invitemos a nuestros jóvenes a ir, los llevemos si es preciso. Ellos necesitan respuestas. Queremos jóvenes comprometidos, pero si no hay convicción, no hay compromiso tampoco. Esto es lo que está sucediendo en la escuela. De lunes a viernes se le están diciendo a nuestros hijos en la escuela que la Biblia es un mito. El sábado lo están viendo en la televisión. Yo no sé si te han dado cuenta, pero fíjense que hay incluso muñecos para los niños que se llama Charles Darwin High School. Y eso lo oyen constantemente. Eso simplemente para que se vayan familiarizando con esa idea. A usted le puede parecer una exageración, pero es una realidad. Y hemos encontrado jóvenes que a salida del templo nos han dicho, bueno, ¿y dónde nos están diciendo la verdad? ¿Aquí o en la escuela? ¿Dónde nos están manipulando? ¿Aquí o en la escuela? No en Cuba, yo estoy hablando acá. Estoy hablando de nuestros jóvenes. Porque están recibiendo constantemente un mensaje anticristiano. ¿Podemos continuar, por favor? Que tenemos poco tiempo. Esto es lo que se le está diciendo en la escuela. Que nosotros estamos aquí parados, gracias a que millones de años de muerte, dolor, matanza, enfermedad, lucha, sufrimiento, extinción, nuevas especies, pues nosotros salimos como personas un poquito más agradables, más bien parecidas, más inteligentes. Y a veces no nos damos de cuenta realmente de que ellos no atacan muchas veces la persona directa de Jesucristo, pero están cavando los fundamentos de la fe. Porque si la Biblia dice que Jesucristo vino a morir por los pecadores porque el pecado entró al mundo por un hombre, esto es Adán. Pero ellos dicen que no hay tal Adán, sino millones de años de sufrimiento, de muerte. ¿A qué vino Jesucristo? Sí, Jesucristo, como me dijo una compañera de trabajo, una muchacha muy educada, muy culta, me dijo, sí, yo conozco todo eso, pero me hizo así. ¿Y? Jesucristo murió ¿y qué importa? Porque si somos un animal evolucionado, que Jesucristo haya muerto, no importa. ¿Podemos continuar? Estamos teniendo este problema. El ateísmo está atacando nuestras bases. La iglesia está entretenida en otras cosas, uno durmiendo, otro ocupándose de otras cosas. Incluso hay cristianos ocupándose de destruir la autoridad de la Biblia. O bueno, por lo menos son teólogos. Yo no sé realmente si son cristianos. Y alguna parte de la iglesia se dedica a entretenerse en esto. Si el aborto, si el homosexualismo. Esas son conductas equivocadas, ciertamente, y pecaminosas. Pero este no es el problema. No nos debemos enfocar en esos asuntos. Esa no es la raíz del problema. ¿Podemos continuar? Perdón, en el Salmo 11.3 podemos leerlo un momentito, que decía allí, y lo pasé por algo. Salmo 11.3. Dice el salmista David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, si nos quitan de abajo la base, el edificio se cae. Y a veces nos encerramos entre las cuatro paredes de la iglesia y nos sentimos muy contentos con eso. Y le hemos dejado el lugar a los enemigos de Dios. Si el fundamento se rompe, si la confianza de las nuevas generaciones en la palabra de Dios se rompe, esto solamente es cuestión de tiempo que se rompa también y se venga abajo.
Le decimos al mundo, arrepiéntese, Jesucristo murió por sus pecados. ¿Y te hacen así? Como me dijo hace más de 20 años un compañero de estudio, ¿y qué me importa? Para él no tiene sentido. Porque se crían sin ningún concepto de Dios y de responsabilidad. ¿Podemos continuar? Tenemos la juventud sin absolutos, creyendo que la evolución es verdad, que la Biblia no es verdad, que estamos aquí después de millones de años de evolución, y entonces a veces le hablamos de historia y me perdonan, no es que yo deseche la historia bíblica, no vamos a entender eso. Les voy a contar una anécdota pequeñita. Yo era un joven muy, vamos a decir, inoportuno, muy insolente, muy fresco. Yo tuve la boca muy grande. Y un día, en una ocasión tuve que tratar con un predicador que era no muy bueno. Y él dijo en una ocasión que la historia no importaba. Y yo no debía hacerlo, yo lo reconozco ahora que soy mayor y que soy más maduro. Pero yo estaba sentado así en la ala derecha. Y le dije, ¿y qué hago con esto? Lo voto, porque esto es historia. Yo lo que les quiero decir es, no crean que al poner aquí historias, no quiere decir que las historias bíblicas no tengan valor. Déjenme decirle que es el mejor método de enseñanza. Pero si las historias no las conectamos con la realidad, ¿qué hacemos con saber de Jonás y la ballena? ¿O qué hacemos con saber que David cuidaba ovejas? ¿O el gigante? ¿Cómo responde eso a los problemas de nuestra cultura? Ese es el problema, que no tengamos conexión y le estemos enseñando a los jóvenes o a los niños cuando vienen a la iglesia historia de la Biblia sin una aplicación y sin traerlas al mundo nuestro y a nuestra cultura, porque ellos están programados en la escuela para rechazar lo que se les habla en nombre de Dios. ¿Seguimos? Si vamos al libro de Hechos encontramos algo interesante de los apóstoles. No voy a entrar en este tema. Todos conocemos Hechos 2. Cuando Pedro le habla a los judíos reunidos en Jerusalén el día del Pentecostés, ustedes pueden leer todo eso, yo sé que ustedes lo conocen, pero si quieren refrescarlo. ¿Y qué le dice? Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es una expresión de Pedro en el sermón. Pero Pedro cita a Joel, Pedro cita a los profetas y le demuestra con la escritura acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una base. Cuando Pedro les habló del Mesías, ellos sabían de quién estaba hablando. Cuando Pedro les hablaba de Dios, sabía de quién estaba hablando. Pero si usted dice Dios en Japón, cuidado, a lo mejor no lo entienden. Porque ellos tienen un concepto diferente de Dios en esa cultura. ¿Verdad? Y este es el problema. Pedro podía hablar directamente sobre la base de la escritura a los judíos, porque los judíos tenían un fundamento bíblico, una cultura bíblica, y los podía llamar directamente al arrepentimiento. Pero ahora tenemos el ejemplo de Pablo en Hechos 17. Cuando Pablo habla a los griegos, no le habla como Pedro. Incluso si usted busca en el capítulo 17 de Hechos, los primeros versículos le habla que Pablo va a la sinagoga y dice, y discutía, demostrándole por las escrituras que Jesús era el Cristo a los judíos. Pero cuando él se vira a los griegos, él no hace eso. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos cuando Pablo le habla a los griegos? Dice que pasando por la ciudad, vamos a buscar Hechos 17. Pasando por la ciudad que dice que vio Pablo. Altares, estatuas.
¿Qué más se encontró por ahí? Unos filósofos. Yo recuerdo cuando yo era estudiante en Cuba, los marxistas se creían que eran los descubridores del agua tibia. Sí, ellos creían que el materialismo era algo que inventó Carlos Marx y esta gente en el siglo XIX. Realmente ridículo. El materialismo lo inventaron los griegos y los filósofos con que discutió Pablo ya eran materialistas, antes de Jesucristo. 17:23. 17:23. Bueno, tenemos varios versículos. Desde el 16 dice que Pablo estaba en Atenas, la cumbre, la ciudad cumbre de la cultura de aquellos tiempos. ¿Verdad? Los grandes filósofos habían enseñado allí. Sócrates, Platón, Aristóteles. Son los grandes filósofos no solo de los griegos, de la cultura humana. Epicurio, que fue el fundador de este grupo que discutía con Pablo, uno de los dos grupos, y Zenón, el fundador de los otros, de los estoicos. Los grandes filósofos griegos, los grandes pensadores griegos. Y cuando Pablo les habla de Jesús, le dice, no, espérate. ¿Qué cosa es esto que tú hablas? ¿Se dan cuenta que ellos respondieron igual que los judíos? ¿De qué tú me estás hablando? No, ven acá, vamos a salirnos de la plaza, vamos a salir del mercado para que la gente no interrumpa. Vamos acá al salón, al aula magna. Y acá en la colina nos vamos a reunir los sabios a hablar de estos asuntos que tú hablas. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué hace Pablo? Pablo tuvo que poner un fundamento antes de hablar de Cristo. Y usted busca allí y usted se da cuenta. Versículos, déjenme ver dónde empezamos. 23 dice usted, hermano. Bueno, 23 cuando ya... Vamos a ir al 22. O al 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A ellos les encantaba ese asunto de estar en la última noticia. Me van a pensar que eso es nada más que nosotros porque tenemos internet ahora. A los griegos, esto es lo que llegaba, ¿cuál es la última que trae? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice que la versión, la traducción literal sería que son muy temerosos de los dioses. En realidad eran supersticiosos. Y usted dirá, ¿cómo es posible que fueran supersticiosos si tenían a los grandes filósofos materialistas que negaban la existencia del alma, la muerte del alma y del junto con el cuerpo, igual que lo hacen los materialistas del siglo XX? Ellos tenían allí la escuela de los epicúreos que también negaba la importancia de los dioses no tenían valor. Todo esto era parte de la cultura griega, de los epicúreos. El universo era eterno, la materia era eterna. ¿Se da cuenta que esto no es nuevo? Esto no es el último descubrimiento del científico que comprobó que Dios no estaba por acá. Esto tiene más de 2000 años de historia. Y no tiene que ver nada con la ciencia moderna. Pero a pesar de esto, eran muy supersticiosos. Tenían temor de fuerzas espirituales que actuaran en su mundo. Dice Pablo, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, sin conocerle, este es el que yo anuncio, dice Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Decirle igual que le dijo Sócrates: vuestros dioses no sirven, esto es basura. Entonces mataron a Sócrates. ¿Verdad? Esa es la historia. A Pablo dijo, no, a mí no me va a pasar igual que a Sócrates. Yo me voy a entrar por su cultura. Yo le voy a hablar en su lenguaje. Y aquí tenemos la primera gran lección del sermón de Pablo.
Si queremos llegar a esta juventud desconectada, tenemos que hablarle en su lenguaje. Mi sobrino estaba en Buenos Aires hasta recientemente y él estaba pastoreando en la iglesia y él me decía, yo veo a los jóvenes oyendo su música con estas cosas en la cabeza y yo le digo, venga. A ver, préstame, déjame ver qué estás oyendo. No, pastor, si quiere yo le hago una copia. Sí, dame una copia, sí. Si yo me oía todo, que no me gustara, no importa, yo me lo oía todo. Yo quiero saber qué están pensando los jóvenes de la iglesia. Tenemos necesidad de saber qué están pensando. Y tenemos necesidad de hablarle en su lenguaje. Si no lo hablamos en su lenguaje, no nos van a oír. Porque hace 50 años hacíamos de esta manera. Bueno, hermanos, hace 50 años tenían una cultura diferente. Y unos conceptos del mundo diferentes. Pero no estamos hace 50 años, estamos hoy. Y muchas veces nosotros estamos defendiendo formas culturales. Nosotros, la iglesia no está para hacer cultura, está para presentar a Cristo. No para defender tradiciones. Las tradiciones las usamos cuando nos conviene y cuando no las conviene las tenemos que modificar y amoldarlas al tiempo que estamos viviendo. Hace 100 años no teníamos televisión, pero ahora tenemos televisión. Y si podemos utilizar la televisión para predicar a Cristo, amén. Claro, algunos lo utilizan para negocios, pero no vamos a meter en ese problema, eso es otra cosa. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Podemos continuar? Déjamelo ahí, antes de llegar ahí hay otras cosas. Así que tenemos que Pablo empieza por su cultura. Pablo les dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. En otras palabras, Pablo está confrontando su idolatría. Pablo está confrontando su sistema de creencias. Y Pablo utiliza el mismo lenguaje de ellos, incluso los mismos filósofos de ellos. Pablo no le dijo, Amós dijo, que Amós, ¿quién es Amós? El profeta no. Pablo no utilizó el profeta Daniel, ni a Amós, ni a Jeremías. ¿Qué dice Pablo allí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas han dicho. Así que le estaba citando a su conveniencia los profetas de Él. Hermanos, si hoy en día los evolucionistas quieren coger un hueso de un dinosaurio para ir en contra del evangelio, vamos a coger el dinosaurio para predicarle a Cristo. ¿Usted cree que no se puede hacer? Tengo un CD donde un profesor de biología utiliza los dinosaurios para predicar a Cristo. ¿Qué le parece? Porque eso es lo que le llama la atención a los muchachitos. Porque eso es lo que están viendo en la televisión. Ah, pues si a ustedes les gustan los dinosaurios, vamos a traer dinosaurios. Y les vamos a hacer la historia de la creación con el dinosaurio. ¿Qué más encontramos aquí? Que Pablo les habla de que Dios, el creador, por lo tanto también es el legislador, por lo tanto también es el juez, porque donde no hay creador, y este es el gran problema de la evolución, que está metida dentro del sistema de educación, lavándole el cerebro a nuestros jóvenes. Si no hay creador, no hay ley. ¿Entiende eso? Si no hay creador, no hay ley y tampoco hay justicia. Por lo tanto, la opinión de todo el mundo es igualmente válida, porque nadie está cierto ni nadie está equivocado. No hay bueno ni malo. Todo es, como dice la gente, relativo. ¿Se da cuenta de dónde viene el cuento? Hemos quitado a Dios, todo es relativo.
Ese es el gran problema detrás de la evolución. La evolución es un cuento. Y se puede demostrar que es un cuento. Pero el gran problema de la evolución no es el cuento en sí, sino que prevé la base para una conducta inmoral, porque la moral no tiene sentido cuando no hay creador. Ese es el problema. ¿Podemos continuar? Entonces la solución es atacar el problema. Tal vez tengamos que hablar de la evolución, del aborto y de esas cosas, de esos problemas sociales, pero hay que atacar la raíz del problema. Hay que atacar la raíz del problema, hermano. Y no podemos pensar que en la iglesia no se hablen de ciertos temas. En la iglesia hay que hablar de ciencia, y hay que hablar de sexo, y hay que hablar de todas las cosas que la juventud necesita orientación. Porque si no la aprenden aquí, la van a ir a aprender con gente perversa, de una manera perversa. Y la iglesia está para orientar. Y parte de nuestro interés, o como decían esta mañana, por utilizar la palabra de la escuela dominical, de no poner tropiezo a los más pequeños, es darle respuestas que tal vez para nosotros ya no son tan importantes. Pero cuando nosotros teníamos 16 años, 18 años y éramos estudiantes, también queríamos saber por qué esto y por qué lo otro. ¿Se da cuenta? Continuamos. Hay que demoler, como dice el apóstol Pablo, que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto se está oponiendo al evangelio de Cristo. Hay que derribarlo, hermano. Hay que derribarlo. Hay que traer conferencias sobre el tema. Hay que llevar a nuestros jóvenes donde haya una conferencia cristiana en esta región, como a veces sucede. Que ellos vean, que ellos oigan a un científico cristiano. Como yo tuve el privilegio de oír a un PhD en biología molecular que nos habló del oído y de la vista, y yo me quedé fascinado con aquel hombre, con aquella conferencia. Cómo llevó aquel grado de inteligencia en la creación al nivel atómico. Y nos dijo, miren, esto es así, con este nivel de exactitud, de precisión, no es posible en ninguna manera. Y cuando usted lo ve con sus ojos y ve los gráficos de lo que es capaz de hacer el oído y de lo que es capaz de hacer el ojo humano, usted dice, no, olvídese, Darwin está tranquilo. Como sucede recientemente, saben que ahora en este verano va a salir un libro del director del proyecto del genoma humano. Un ateo convencido, después de llegar a estudiar el genoma humano, dijo, no puedo ser más ateo. Va a salir el libro pronto. Creo que se titula Encontrando a Dios en el ADN o algo así. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que un mensaje esté escrito por casualidad. Usted no va a la playa y se encuentra un mensaje. Yo amo a Rosita. 4 o 5 palabras muy sencillas. Y usted ve eso ahí y dice, eso no lo hizo la ola y el viento. Eso lo escribió una persona. Porque es un mensaje con sentido. ¿Cómo podemos creer que el ADN, que es un mensaje mucho más complicado que un libro, en realidad es muchos volúmenes, está escrito solo, que es el que forma nuestra proteína? Y habían descubierto ellos que el mensaje no es solamente un mensaje lineal como nosotros leemos un libro. Nosotros leemos un libro lineal, aquí para allá, las ideas siguen en continuación. ¿Sabe que el ADN es un mensaje, depende de la dirección que usted lo quiera leer? Yendo para allá forma tales proteínas, yendo para acá forma otras proteínas. Depende de la unión de las moléculas, así hace la síntesis. Es un lenguaje mucho más complicado que el que nosotros usamos. Y a nadie se le ocurre decir que este libro, mirando la Biblia, me perdonen, como un libro, porque es un libro en realidad, ¿no? Aunque sea la palabra de Dios. Esto no salió solo de ningún lugar. Alguien tiene que haberlo escrito. Ve, hay mucha tela de donde cortar. Podemos hacer esto, hermano. Se puede. Y hay necesidad de hacerlo. Vamos a continuar moviendo, que estamos muy... Dice Jeremías, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis espino. Porque si estamos regando la palabra de Dios entre gente que no creen que esto es palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo, hermano? Exactamente. Continuamos.
tenemos que reconectar la Biblia, tenemos que ver qué la Biblia dice a nuestra cultura. La historia tiene mucho valor, aprendemos mucho de la historia, pero tenemos que aprender a conocer la historia y a conectarla con nuestra cultura. ¿Qué dice la Biblia de las razas, por ejemplo? ¿Por qué usted es un poquito más blanco que yo? Y yo un poquito más que aquel. ¿Ah? ¿De dónde viene eso? Tenemos necesidad de saber esas cosas, tenemos necesidad de explicarle a nuestros hijos esas cosas. Porque hubo un momento en la historia donde cogieron a un pigmeo traído de África, lo metieron en un zoológico de Nueva York. ¿Usted sabía eso? Y dijeron que era un hombre menos evolucionado. Mira, este no llegó a ser hombre. El pobre hombre terminó suicidándose cuando consiguió un revólver. Porque los diferentes grupos étnicos, según los evolucionistas, eran diferentes grados de evolución. Entonces un negro no era tan evolucionado como un blanco. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia al racismo? La acaba de leer, la dio Pablo. Porque de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No hay diferentes razas, hay una sola raza en la raza humana. Incluso los científicos lo están diciendo, que esa palabra raza no pega. Que es un error. Y que hay que eliminarla. ¿Podemos continuar? No tenemos tiempo de entrar en esto. Pero aquí está el problema de la sociedad. La opinión del hombre. Somos animales. Si somos animales, no hay leyes. Conducta homosexual es permitida porque, en fin de cuentas, vivimos el momento. Esa es la filosofía existencialista. Todo lo que importa es el momento, es nuestra experiencia. ¿Verdad? Y eso incluso se ha metido hasta en la iglesia. Pornografía, ¿qué más da? Aborto, ¿por qué más da? Si la vida no tiene significado, si somos animales, por lo mismo matamos un puerco que matamos un niño. ¿A usted le parece una exageración? No, esas son palabras de una evolucionista muy famosa aquí, no me acuerdo el nombre de ella ahora. Defensora de la sociedad esa de los animales, qué sé yo qué cosa. Dijo, lo mismo son 10 cerdos que una rata que un baby. Y dice, porque para ellos simplemente son arreglos diferentes de átomos y de moléculas. Este arreglo de moléculas es un puerco y este arreglo de moléculas es un baby. ¿Cuál es la diferencia? Se da cuenta que cuando quitamos a Dios y su ley, todo se convierte en un caos. Por eso dijo el escritor ruso aquel, creo que fue Dostoyevsky, que cuando no está Dios presente, todo es permitido. Todo está permitido. Los crímenes, los asesinatos, todo está permitido. ¿Continuamos? Si queremos esto, nuestros jóvenes rechacen lo que se les está diciendo, tenemos que crearle la base. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo. No podemos seguir pensando que vivimos en una cultura, entre comillas, cristiana. Vivimos en una cultura anticristiana. Y tenemos que hacer, muchas veces cuando tratamos con la gente afuera, y a veces también con nuestros jóvenes, una preparación para llevarlos a entender el mensaje cristiano. Dijo un gran pensador cristiano del siglo XX, Francis Schaeffer, que si él le dieran una hora para conversar con un ateo, él dedicaría los primeros 50 minutos a explicarle el porqué y los últimos minutos solamente a hablarle de Cristo. Primero tendría que explicar por qué Cristo es necesario. Primero tendría que responder a las preguntas de una persona que le han lavado el cerebro, para que llegue a entender, como hizo Pablo, de que hay un día de juicio, como le digo los griegos, pero cuando él le dijo a los griegos que arrepiéntense por cuanto Dios ha establecido un mundo, un día por el cual juzgará a todos los hombres, primeramente antes de llegar ahí, tuvo que empezar hablando de Dios creador. Porque no hay necesidad de salvación si no hay creación. Y ese es el problema de nuestra cultura. La Biblia está siendo atacada, especialmente en los primeros 11 capítulos de ella.
Génesis 1 al 11. Porque si destruyen, ellos saben que si quitan la fe en la creación, en la caída y en todo lo que le da fundamento al hogar y a la familia, usted puede predicar de lo que usted quiera después. A ellos no le importa. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos necesidad de apoyar a nuestros jóvenes, de entenderlo y de hablarle en su lenguaje. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Josué por ese interesante estudio que nos ha traído. Vamos a despedir.